Estimados alumnos, vamos a hacer un repaso, ¿sí?, de un poco lo que ya estuvimos viendo acerca de la programación. ¿Sí? Importante recordar siempre que es en memoria RAM donde vamos a almacenar los datos que vamos a procesar, provengan de donde provengan. ¿Sí? Siendo esta la memoria RAM, estas serían celditas, ¿sí?, de esta memoria aleatoria, de acceso aleatorio. También cabe recordar que, por ejemplo, si guardamos un dato, como ser un número, 45, este está en una posición de la memoria, al cual podemos, ¿sí?, referenciar mediante un nombre. Por ejemplo, edad. Edad apuntaría, en este caso, al dato 45. Una variable se llama así porque puede variar con el tiempo. Esto puede variar, por ejemplo, luego ser 80, luego ser 12, luego ser 10, el valor que fuera, manteniéndose siempre en esta posición de la RAM. Esto es una variable, tal como la conocemos, ¿sí? Una cajita, un lugar donde vamos a guardar un dato, ya sea de un tipo numérico, texto, imágenes también, o lo que fuera, objetos hoy, ¿sí? Pero una variable básicamente es el nombre de una referencia a un dato en memoria RAM, obviamente. Pero a veces también suele suceder que necesitamos, por ejemplo, una colección de datos. Guardar varios datos, ¿sí? Por ejemplo, la edad o el nombre de diferentes personas. ¿Sí? Entonces acá ya, por ejemplo, nos estamos dando con una situación bastante particular. Mientras que acá tenemos un solo dato asignado a un nombre, acá tenemos muchos datos también asignados a un nombre. Solo que este nombre, al albergar muchos datos, necesita ser auxiliado por lo que se conoce como índice. ¿Sí? En este caso tenemos que esta variable, mejor dicho, perdón, conocida como array o arreglo de datos, ¿sí?, se va a llamar personas. Y se va a diferenciar de este dato simple, en cuanto que acá vamos a tener, obviamente, un registro de, en este caso, 8 personas. Esto es lo que se conoce como array, o arreglo, o vector también. Y al igual que una variable, va a apuntarnos, ¿sí?, pero esta vez no a un solo dato, sino a una colección de datos. Los arreglos se utilizan muchísimo en la programación junto con las variables, y la diferencia radica simplemente en que una variable puede albergar un dato y un array o arreglo una colección de estos asociados a un índice. Es fácil de reconocer porque, por ejemplo, si yo quiero cambiar o mostrar, ¿sí?, el valor 4 del array, en este caso Elizabeth, yo tengo que escribir personas, corchete, la posición o índice y de nuevo corchete. Ahí yo estaría apuntando a justamente uno de los nombres de esta lista de personas, ¿sí?, al de la posición 4. Este índice es el que me va a permitir a mí obtener o cambiar, ¿sí?, el dato que se encuentra
en esa posición del array. Array y variables son vitales dentro de la programación en cuanto a que nos permiten a nosotros manipular los datos que hay en RAM sin necesidad de conocer su dirección física. Bueno, vamos a hacer un repaso sobre PCIN y a aplicar estos conceptos. Recuerden que PCIN es un pseudo lenguaje de programación que, si accedemos a este iconito, nos permite trabajar con diagramas de flujo, una de las formas, ¿sí?, que nos permite entender lo que es un algoritmo. Tiene un principio, tiene un fin, es totalmente modificable. Y vamos a ir conociendo algunos de sus bloques, los bloques propuestos en este caso por PCI. En la informática también tenemos, ¿sí?, por ejemplo, lo que conocemos como entrada, proceso y salida. Justamente vamos a necesitar un input, un output y acá, ¿sí?, en esta área, en esta parte de procesos donde nosotros vamos a programar, ¿sí?, qué hacemos con esos datos que entraron, ¿sí?, para convertirlos en datos procesados de salida y de qué manera lo vamos a sacar. Volviendo al diagrama, tenemos un diagrama conocido como asignación, dimensión o definición. Este diagrama en sí no requiere la intervención de un usuario. Yo, por ejemplo, podría decir que acá voy a guardar un número, ¿sí?, por ejemplo 5, y luego que en un bloque parecido voy a operar con ese número asignándole el valor del número por sí mismo. Entonces acá, fíjense que no interviene el usuario, ¿sí?, porque yo no le estoy pidiendo que ingrese nada, simplemente creo una variable que podría ser num, que apunte a este lugar, ¿sí?, y le asigno un valor, 5 a num. Luego digo que num va a ser igual a lo que había en num por num, y que había en num 5. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es multiplicar el valor que contiene num por el valor que contiene num. 5 por 5, estoy sacando el cuadrado. Ahora sí, acá estoy procesando. Quiero mostrar esa información y usaré un bloque de salida, ¿sí?, determinado por la flechita hacia afuera. Entonces yo puedo poner el cuadrado de, bueno, el cuadrado de 5 es num. Y observen que acá estoy usando, entre comillas, lo que literalmente quiero que me muestre por pantalla, y sin comillas el nombre de la variable. Bien, esto es un algoritmo porque tiene un principio, un fin, es corregible, es finito, ¿sí?, y usa una de las formas que en este caso se tratan los diagramas de flujo, ¿sí? Bueno, vamos a ver de ejecutar. Esto es tan sencillo. Ejecuto, el cuadrado de 5 es 25. Observen que nos está mostrando justamente, lo primero que hacemos es asignarle 5 a num, luego multiplicamos el valor que había en num por el mismo valor que había en num y se lo reasignamos a num. Y por último, usamos un cuadro de salida. Vamos a hacer una operación parecida, ¿sí?, pero que tenga la intervención del usuario. Vamos a deshacer este bloque y este bloque, y vamos a hacer que esta vez intervenga un usuario, para lo cual vamos a ayudar al usuario mediante un bloque de salida. Por ejemplo, este bloquecito. Tenemos que, desde la programación, siempre guiar a nuestro usuario. Por ejemplo, podríamos decirle ingrese el número, ¿sí?,
que desea elevar al cuadrado. Observen que este bloque es meramente informativo. Acá lo estoy guiando al usuario para que el usuario ingrese un número. Volviendo a la RAM, yo necesito que ese número, ¿sí?, se guarde en alguna parte, no importa dónde. Se guarde, supongamos acá, supongamos que sea el 10. Ahora, para poder luego recuperar, de nuevo necesito asignarle un nombre, número. Entonces voy a decirle que en esta posición, voy a guardar un número al que el usuario ingrese. ¿Cómo logramos eso? Bien, si acá mostramos, vamos a ver que acá hay un bloque que nos permite a nosotros que el usuario ingrese un dato. ¿Dónde va a ingresar el usuario ese dato? No me importa. Puede ser en cualquier posición de RAM, ¿sí? Lo que sí me importa es que tenga un nombre para luego poder utilizarlo en la variable número. Muestro un mensaje, ingreso número y luego voy a operar. En este caso voy a crear otra variable que se va a llamar RTDO de resultado. Supongamos que apunte acá. Recuerden que la RAM es aleatoria, puede apuntar a cualquier parte. Estamos diciéndole que esta vez apunte a este espacio en memoria. Bueno, resultado va a ser ahora igual a ¿qué? A número por número, porque lo que yo quiero es justamente saber cuál es el cuadrado del número que el usuario ingresó. Y ahora sí, de nuevo, voy a mostrar en la salida, recuerden, entrada, proceso, salida, ¿sí?, el mensaje, el cuadrado de dónde está el número que ingresó el usuario en esta variable número. Entonces vamos a escribir número fuera de las comillas para que entienda el compilador, en este caso el intérprete, que número es una variable y lo que está entre comillas es texto. Es espacio, ¿y dónde está el resultado? En la variable resultado. Observen que acá estamos utilizando comillas para mostrar texto, ¿sí?, y los nombres de las variables tal cual lo escribimos para mostrar justamente el valor que contienen, el dato que contienen. Vamos a utilizar este ejecutador, ¿sí?, que nos va a mostrar el paso a paso de lo que hace nuestro código. Y observen que acá nos va mostrando. Ingresa, nos muestra primero esto, acá se detiene porque está esperando que ingresemos algo, con el mensaje que se mostró aquí. Ingrese el número para elevar al cuadrado. En esta variable voy a guardar un número, supongamos que sea 10. Cuando presiono Enter, se procesa, se muestra y se acaba. El cuadrado de 10 es 100. Observen que, de nuevo, vamos a hacerlo paso a paso. Inicio, mensaje, espera que escribamos un número 3, presionamos Enter, procesa y nos muestra el resultado. Observen que acá lo que estamos haciendo justamente es, en este caso, en este bloquecito mostramos el contenido de número, que es 3, lo que ingresamos, y el contenido del resultado, que es el resultado justamente de esta operación. Bien, acá. El resto es adorno. Bueno, hasta acá la programación es muy lineal. Hacemos algo, ¿sí?, paso por paso, pero muchas veces requerimos controlar un punto de nuestro programa porque o se repiten una serie de operaciones o porque queremos tomar un camino u otro. En ese caso,
Ya no vamos a usar operaciones de asignación, de salida y de entrada, sino también estructuras de control que nos van a permitir a nosotros justamente controlar a partir de un punto específico nuestro código. Vamos a eliminar esto. Y vamos a crear esta vez un array, un arreglo, ¿sí? En donde vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de elementos que va a tener nuestro array, ¿sí? Y que luego le asigne una nota, ¿sí? A una persona. Bueno, vamos a ver cómo conseguimos ese propósito. Como siempre, primero necesitamos mostrar un mensaje, ¿sí? Ingrese la cantidad de alumnos, vamos a poner, de segundo. Un ejemplo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un array, algo parecido a esto, pero con una cantidad que el usuario nos indique. Entonces, vamos a usar este bloque porque necesitamos que el usuario ingrese, por ejemplo, 3, 4, 5, 10, 100. La cantidad de alumnos que va a haber en segundo. Vamos a suponer que hay 3. Entonces, vamos a ingresar acá en una variable que se va a llamar cantidad, la cantidad de alumnos. Hecho esto, nos queda crear un array, ¿sí? Supongamos que sean 3. Cantidad va a albergar justamente el tamaño que va a tener nuestro array. Acá. ¿Sí? Que supongamos que sean 3. 3. Ahora lo que necesitamos es crear un array que se llame personas y que tenga, obviamente, el tamaño que establecimos en cantidad. ¿Sí? Si hacemos esto, estamos diciéndole que el array va a tener cantidad y cantidad justamente es 3. Vamos a crear un array acá con 3 posiciones. Bueno, el problema o la dificultad aparece cuando tenemos que cargar o crear un array. Para crear un array necesitamos justamente este bloque de operación asignación y una palabra reservada llamada dimensión en PCIN. Dimensión nos crea un array y nos pide dos cosas: el nombre, en este caso personas, y entre paréntesis la cantidad de elementos que va a tener. En este caso la cantidad viene dada por lo que el usuario ingrese, cuántas personas quiere ingresar. Entonces esta instrucción lo que hace es justamente crear un array llamado personas con 3 posiciones. ¿Sí? 3 posiciones para guardar o albergar datos. Ahora vamos a hacer que el usuario, ¿sí?, agregue los nombres de las personas. Para ello necesitamos mostrarle acá, por ejemplo, ingrese el nombre de la persona 1. ¿Dónde vamos a ingresar el dato? Acá, en esta posición, por ejemplo, Julio. Como vimos acá, para poder guardar este dato en esta posición, necesito acceder al array que se llama personas y a la posición 1. O sea, que necesito entrar en personas de la posición 1, ¿sí?, el primer nombre. Aquí.
Bien. Acá vamos a hacer una operación, ¿sí?, repetitiva. Vamos a poner ingrese el nombre de la persona 2. Pero claro, esto estoy suponiendo yo, ¿sí?, o estoy limitando el programa a que cargue 3 personas. Ya van a ver por qué. Acá. El segundo nombre va a ir acá, en personas de 2. ¿Sí? Entonces acá tendría que decirle personas de 2. Y por último, ingrese el nombre de la persona 3. Obviamente, esta vez en personas 3. Bien.